Bueno, pues buenas tardes. Esta es la primera conferencia que presento en mi vida. Así que soy nuevo en esto. A ver cómo me sale. Pero así voy practicando, ¿no? Para futuros conferenciantes. Y está muy bien, estoy muy contento de estrenarme con Nuria García, por muchas razones, por supuesto. Y la más importante de todas, porque tiene una historia que contar. A mí me gustan las conferencias que son un relato o que tienen un relato, que contienen una historia, ¿no? que se pueden contar en términos narrativos, que son una narración. Porque está demostrado que eso es lo que más nos gusta a los seres humanos. Eso es lo que nuestro cerebro consume con más avidez. De manera que nuestro cerebro lo que nos pide siempre es que le contemos una buena historia. Es con lo que más disfruta el cerebro humano, con una buena historia. Y este es un caso, esta conferencia trata habla de una historia fantástica. Una historia que tiene todos los ingredientes de las buenas historias. Tiene emoción, tiene duda, tiene incertidumbre, tiene obstáculos que se interponen en el camino. Eso no quiere decir que ella lo vaya a contar en términos narrativos, pero es así como yo se lo recomiendo. Porque la historia se puede contar así, porque es un cuento verídico que se desarrolla a lo largo del tiempo de muchos años. Es una historia que tiene muchos años de recorrido y que tiene un final, ni siquiera definitivo, un cierre, un final provisional en estos días, en estas semanas, a partir del verano. Así que tiene todos los ingredientes de la mejor de las historias. Tiene sus héroes, también hay villanos, pero seguramente de los villanos no se hablará, pero como en todas las historias hay buenos y hay malos, y hay muchos que son ni buenos ni malos, ¿no? Es una historia que empieza hace tiempo, que se va desarrollando, y como digo, que tiene pruebas, que tiene obstáculos, y que finalmente conduce a un final feliz, que todavía lo puede ser más en el futuro, pero que de momento ya es un éxito. Así que es una historia que tiene todo lo que las historias, como Dios manda, tienen que tener, que es un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es decir, que es un drama verdadero y apasionante. Esta es una de esas historias que darían para hacer un espléndido libro. Y es más, lo mismo nos ponemos un día de estos y lo hacemos, porque es la historia apasionante de cómo se secuenció el ADN más antiguo de la historia, y eso es una historia científica de investigación y de esfuerzo, en fin, y de problemas, de solución de problemas científicos, que se desarrolla en paralelo con los avances en la vanguardia de las ciencias de la biología molecular aplicadas al registro fósil. Es decir, que es una historia que tiene varias líneas que se desarrollan en paralelo hasta que finalmente confluyen y convergen en un punto. Se puede contar, es de esas historias, de esos relatos que se podrían contar, ahora que en mi mente se me va ocurriendo el argumento y el guión de esa película, serie de televisión, serial de radio, novela. Se me va ocurriendo que una estructura posible sería como en esas novelas, como Juego de Tronos, en los que la acción se produce en paralelo y se va saltando en un capítulo donde hay unos protagonistas a otro capítulo en los que hay otros protagonistas. La historia podría empezar, por ejemplo, la sema de los huesos, y al mismo tiempo los genéticos estaban empezando a secuenciar en ese momento el ADN, no el fósil, el ADN humano, porque la historia empieza mucho antes de que se conozca el genoma de las especies vivientes, cuando ni siquiera se soñaba con que algún día se podría conocer el genoma de las especies fósiles. O sea que la historia puede tener varios hilos conductores independientes que finalmente, como los buenos argumentos, terminan convergiendo
en un resultado en el que todos los protagonistas que hemos ido viendo por separado terminan reuniéndose y juntándose para hacer algo en equipo, ¿no? Entonces, la historia a mí me parece que tiene todos los ingredientes de un gran relato científico, y por eso estoy seguro de que os va a encantar. Ahora os voy a dejar con Nuria y yo voy a estar un momento y me voy a ir, que es algo de muy mal gusto y que siempre he odiado que me hicieran a mí los presentadores. Con mucha frecuencia el presentador, después de elogiarte, dice: bueno, y ahora les dejo con el entrevistado, con el conferenciante, porque yo me tengo que ir. Eso está muy feo, pero yo voy a explicar por qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer por dos razones. Una, porque estamos preparando una exposición a la que estáis invitados, así que me voy para prepararos una exposición, y espero que nos veamos mañana a las 7 de la tarde en el museo, en la planta de arriba, donde inauguramos una exposición para la que contamos para la inauguración con todos vosotros. Es decir, que os traslado la invitación y me tendré que subir para terminarla. Y la segunda razón es porque, como en todas las historias, la percepción de la historia varía con cada protagonista. O sea, que cada uno la vive a su manera. Es un poco como en la película de Akira Kurosawa, Rashomon, donde se reúnen diferentes personas en un templo y cada uno cuenta un suceso y lo cuenta de una manera distinta. Son historias distintas porque cada uno de los protagonistas la ha vivido de forma distinta. Yo esta historia que os va a contar Nuria la he vivido desde mi perspectiva, desde mi experiencia, y ella la ha vivido desde la suya. O sea, que os contará la historia tal y como ella la ha visto. Y está bien que cada uno tenga su versión de la historia. Y por eso me voy a ir, porque no quisiera coaccionarla. Y prefiero que ella, espontánea y libremente, os cuente esta historia, tal y como ella la vivió. Y que no se sienta coartada por mi versión de la historia, porque la mía no es más verdadera que la suya, simplemente es la verdadera para mí y ella os contará la verdadera para ella. Así que, sin más, ahora os dejo con Nuria García, que os va a contar un fantástico thriller científico. Que disfrutéis. Gracias, Juan Luis. Me encanta que Juan Luis me presente porque me da muchas ganas de oír mi conferencia. Espero no defraudarles con mi relato, que efectivamente cada uno tiene su perspectiva y su visión, pero creo que lo hemos vivido de una manera muy conjunta. Hemos estado muy juntos viendo cómo las cosas se han ido sucediendo, cómo hemos ido sufriendo con todos los restos que se han ido analizando, y creo que tampoco sería tan diferente. No obstante, ve con Dios. Yo he visto antes una parte preliminar de la exposición que Juan Luis ha invitado a todo el mundo en esta sala a ver, y la recomiendo porque es una preciosidad. Bien, vuelvo al tema de mi conferencia. Muchas gracias a todos por venir, gracias al museo por invitarme y a Juan Luis. Y efectivamente quería, no sé muy bien cómo, normalmente estoy acostumbrada a estar de pie y no me apaño muy bien así sentada, pero haré un esfuerzo de inmovilismo y a ver si consigo que se me oiga. Bien, voy a comenzar mi relato de hoy primero poniendo en situación de lo que significa esta población de osos que se ha analizado y que finalmente ha culminado en una publicación de gran relevancia, que ha dado, pues que se le ha dado mucha importancia en los medios de comunicación, por supuesto, y en la prensa científica también. Entonces, primero voy a comenzar en una primera parte de mi charla de hoy contando precisamente qué representan estos fósiles, estos osos de la cima de los huesos. Primero vamos a situar un poco los yacimientos. Ya conoce todo el mundo, estamos en el enclave perfecto para hablar de Atapuerca, que mejor que el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Hay varios yacimientos, algunos
como Dolina, Galería y Elefante se encuentran en la trinchera del ferrocarril, y luego tenemos la Sima de los Huesos, que se encuentra en Cueva Mayor, en un lugar que continúa siendo un complejo kárstico, es decir, no se encuentra expuesto al exterior como los yacimientos de trinchera. Adentrándonos en este último yacimiento que decía, de la cueva de los Sima de los Huesos en Cueva Mayor, pues como la mayoría como todos ustedes ya saben, la entrada es a partir de una cueva que se llama el yacimiento del Portalón, que se entra por esta rampa que ven, este paso pronunciado de rampa que ven en esta foto. Luego se continúa por alrededor de medio kilómetro de distancia, separa la Cueva Mayor de esta entrada que he descrito, del yacimiento del Portalón, donde estaba esta verja, y finalmente hay una bajada de unos 13 metros de profundidad para llegar al depósito en sí, donde se encuentran una importante acumulación, como saben todos, de fósiles humanos y de restos de carnívoros. En este depósito no se encuentra ningún resto fósil de ungulados, es decir, de herbívoros. Aquí estamos ya en una situación de excavación en la cual varios miembros del equipo, en la cual han participado todos en la recuperación de restos, tanto de osos como de humanos, pues nos encontramos trabajando. Se trabajan un montón, unas cuantas horas al día para conseguir a veces recuperar solo unos pocos fósiles, porque el trabajo de cartografía, etcétera, es minucioso y normalmente un poco más lento que cuando se trabaja en yacimientos en el exterior por la propia dificultad que implica trabajar una cavidad. Pero, como saben, este depósito nos ha proporcionado grandes alegrías, restos fósiles pertenecientes a unos 28 individuos diferentes, de fósiles de una especie denominada Homo heidelbergensis, la cual hoy no será en un principio protagonista, quizá al final daremos una pincelada, pero en este momento no va a ser la protagonista de mi charla. Además de estos restos humanos tan obviamente famosos, se encuentran acumulados en este depósito casi 200 osos. Esta acumulación tan importante de osos se conoce desde los años 70, en realidad, desde el año prácticamente 76 aproximadamente, se empezaron a encontrar osos en esta sima. Se sabía que había muchos osos y, de hecho, venían a buscar restos de osos sin saber, al encontrar estos restos de osos, que mezclados con estos restos se encontrarían algunos fósiles humanos, que fueron los que dieron lugar en los años 70, en las primeras excavaciones de Trino Torres, al hallazgo de fósiles humanos encontrados mezclados con estos fósiles de osos. Es decir, los osos se conoce su existencia, que son unos osos en general denominados osos de las cavernas, sin saber muy bien su cronología y qué tipo de osos eran, desde los años 70 del siglo pasado. Estos osos, como decía, aquí tenemos una vista muy bonita, porque me gusta mucho esta foto, porque aquí se pueden ver restos que integrarían un ejemplar casi completo, donde tendríamos aquí cráneo y mandíbulas, y luego algunos restos del esqueleto postcraneal, fémur, de un individuo casi adulto, al que hemos apodado cariñosamente Isidro, y es el cráneo completo, es un cráneo prácticamente completo, y mandíbula es el resto más completo de esta especie. Ya he adelantado que esta especie se denomina Ursus de Ningeri. Vamos ahora a adentrarnos un poco en lo que es esta especie y qué nos puede proporcionar de información que nos es útil para otros aspectos del yacimiento. Por ejemplo, ¿por qué se encuentran acumulados esta ingente cantidad de restos, casi 200 individuos en este depósito? En principio podíamos pensar que iban allí a hibernar, y de hecho, próximos a esta cavidad, a la sima de los huesos, a este conducto, a esta sima, tenemos unas oseras, unas galerías, donde tenemos estas formaciones, que serían estas, no sé si se ven bien, son como una especie de excavaciones en la arcilla que se denominan yacijas o camas,
de osos que hibernaron aquí. Tienen un diámetro aproximadamente de 1 metro, es decir, son grandes. Y como decía, estas zonas donde encontramos estas yacijas, estas camas, se encuentran próximas a la sima de los huesos, pero a pesar de que podríamos pensar a priori que podría tratarse la sima de los huesos como un depósito de hibernación de osos, pues seguimos analizando el depósito en sí, los restos que encontrábamos, para intentar averiguar si ese tipo de depósito era originado por unos fenómenos de hibernación que serían habituales. Todos los osos hibernan, o la mayoría de los osos hibernan, y por tanto encontrar osos en una cueva no resultaría tan extraño. Pero 200 es un buen número en un depósito que, como hemos visto antes en la foto, y habrán visto muchas fotos en la prensa, es un espacio muy reducido de la sima de los huesos para encontrar tantos osos que a todos les diera, todos quisieran hibernar en ese espacio tan reducido. Realizamos unos análisis para intentar averiguar el índice de conservación de restos esqueléticos de estos osos, y observamos que la mayoría de los restos se conservaban. Aquí tenemos por años, y quizá el problema es que solamente culminamos con el año 99. Este gráfico estaría incompleto, tenemos mucha más información en la que se van adicionando poco a poco, desde el año 96 hasta el 99, se van recuperando poco a poco todos los restos esqueléticos de estos casi 200 osos, lo cual nos lleva a interpretar que lo que se acumularon en esta sima eran cuerpos completos, esqueletos completos, cadáveres completos. De nuevo podríamos pensar que eso ocurre también en hibernación, pero esta posibilidad quedó descartada, porque analizando el tipo de desgaste dental de los individuos, de estos 200 individuos, observamos que en lugar de encontrar fósiles individuos que fuesen muy pequeños, es decir, cachorros, o individuos muy viejos, que son los que habitualmente encontramos en un depósito de hibernación, es decir, los animales que mueren son aquellos que no han conseguido acumular suficientes depósitos en el otoño, suficiente alimento en el otoño, y por tanto no sobreviven a la hibernación, a ese periodo que es un periodo de crisis. Esto ocurre con los muy jovencitos, los cachorros, y con los viejos, con los más individuos seniles. Bien, pues estos individuos faltan en la sima. El perfil de edad de los individuos que encontramos en la sima son individuos todos adultos, algunos jóvenes, pero siempre adultos. Por tanto, este perfil de individuos adultos, de casi 200 individuos, descarta que fuesen individuos que hibernaran en ese lugar, sino que la interpretación que hacemos de esa acumulación es que por ese conducto cayeron de una manera accidental, como ocurre en la actualidad con muchos osos pardos, que vemos que muchos deambulan por la cueva en ocasiones buscando un lugar para hibernar, o atraídos por carroñas o por otros animales que han muerto, y en esa búsqueda, de alguna manera, algunos accidentalmente caen y terminan muriendo. Este es el panorama que interpretamos para la acumulación de los casi 200 osos. Por el contrario, la interpretación que tenemos para la acumulación de esos 28 individuos humanos es diferente. En su caso no sería una situación accidental, sino que probablemente habría otras causas ya relacionadas con causas quizá más culturales, en las que no voy a entrar hoy, pero nosotros interpretamos que sería un primer, muy temprano, rito funerario, una especie de enterramiento, una manera de preservar a sus muertos, que quedarían incluidos en este habitáculo, ¿no? En este receptáculo donde se conservarían. Bien, ya sabemos algo de la historia de esos 200 osos, es decir, ¿por qué encontramos tanta cantidad en un pequeño reducto como la sima? Bien, pues la interpretación que nosotros tenemos estudiando los restos esqueléticos es que poco a poco, simplemente uno cada 20 años, uno cada 25 años, accidentalmente deambulando por la cueva, en una cueva en la que hibernaban, alguno de vez en cuando caía y finalmente moría. Vamos a adentrarnos en otra pregunta que pueden ayudarnos a responder los osos de la sima de los huesos. Primero, vamos a preguntarnos por qué nos interesa la información genética que podemos obtener de los osos de la sima. La primera respuesta
que podríamos obtener de esta pregunta es que queremos saber sobre su evolución, sobre simplemente su árbol familiar, el árbol genealógico, el árbol evolutivo de los osos euroasiáticos del último cuaternario. El cuaternario es el periodo que incluye el periodo en el que estamos actualmente, que es el Holoceno. El cuaternario comienza hace 2,6 millones de años. Entonces, la historia, el linaje, los diferentes linajes que ha habido de los osos en este periodo puede ser aclarado pues utilizando estas herramientas moleculares. Obviamente hay muchísimas limitaciones. Vamos a ver qué clase de ayuda nos puede proporcionar estas herramientas y cuáles pues no son posibles todavía en la actualidad. Primero vamos a situarnos en el panorama evolutivo de estos osos. Hay, por ejemplo, una hipótesis, hay varias hipótesis, pero las dos más fuertes, más potentes sobre la historia evolutiva de los osos de la especie que está representada en la cima de los huesos, Ursus deningeri, sería esta, que tendríamos los Ursus deningeri situados en el Pleistoceno medio, que darían lugar a los denominados comúnmente o generalmente osos de las cavernas, aunque en realidad ambos lo son. Se denomina el linaje de los osos de las cavernas. Estos son más antiguos, Pleistoceno medio, vivieron hace unos 400, 500.000 años, y estos otros vivieron en el Pleistoceno superior hasta hace 12.000 años y desde hace unos 100.000. Entonces, todo este linaje parece ser que en la hipótesis 1 que incluimos aquí lo situaría como especie padre y especie hija. Aquí tendríamos otra información de esta hipótesis, y es que los osos pardos, digamos, pertenecen a otra rama, pero que tendría un antepasado común desconocido, con un interrogante que tenemos aquí, y que en una situación cronológicamente anterior tendríamos otros osos que denominamos osos etruscus. Se denominan así porque se encontraron en yacimientos donde también se encuentran los etruscos, ¿no? En Italia, en la zona de Florencia, y estos osos etruscos tienen esta cronología de 2,5 millones de años, cuando más o menos empieza el Pleistoceno, el cuaternario, dando lugar a un linaje que termina desapareciendo, pero por el camino daría lugar a estos abuelos que a su vez dan lugar a los osos pardos y de las cavernas, con este antepasado común que no conocemos. Eso sería una hipótesis. Y otra hipótesis sería la que dice que los osos etruscos van por un lado, dando lugar a otros osos etruscos más modernos, con diferente cronología, pero que no tienen ninguna relación con ningún parentesco con los osos de las cavernas, que, como vemos de nuevo, emparentan a los Ursus deningeri y a los Ursus spelius, y a los osos pardos, que a su vez van por otro lado. De nuevo tenemos un antepasado común aquí que no sabemos cuál es. Es decir, hay dos hipótesis que tienen una serie de incógnitas sobre los antepasados de los osos pardos y de las cavernas. La diferencia entre ambas es que en la anterior hipótesis consideran al linaje de los osos etruscus como los abuelos de tanto osos pardos, que son los actuales, como los cavernícolas. En cambio, esta los separa, considera a los osos etruscus como un linaje diferente. Bien, y una cosa que tienen en común ambas hipótesis es que parece que considera parientes claros a los Ursus deningeri de los Ursus spelius. Bien, en ese sentido, nosotros podemos adentrarnos, resumiendo, esto sería los osos pardos, que los conocemos desde hace alrededor de 180.000 años en Europa, aunque probablemente estarían presentes en Asia con anterioridad, desde hace 1 millón de años, pero son unos inmigrantes que llegan a Europa hace algo menos de 200.000 años. En ese periodo y anteriormente tendríamos el linaje de los osos de las cavernas, y aquí, este oso que tenemos aquí, representaría a los Ursus deningeri, con una cronología que he situado aquí, que sería la de la cima de los huesos, con 430.000 años. De manera que tenemos un linaje, que son los osos de las cavernas, y otro linaje, que son los osos pardos, que han coexistido en el tiempo, cada uno perteneciente a una línea. Bien, los osos de la cima de los huesos, dada su riqueza, lo completo de su muestra, que tengamos restos dentales y postcraneales, nos puede ayudar a intentar verificar si esas hipótesis, que son hipótesis de diferentes autores, con otros osos de otros yacimientos, nos puede ayudar a intentar clarificar si estamos de acuerdo o no con esas informaciones. Y vamos a comparar, aquí tenemos un oso de las cavernas de hace alrededor de 40.000 años, español,
de un yacimiento vasco, y aquí tendríamos un Ursus deningeri, que sería ese que he comentado antes, que apodamos Isidro, de hace 400.000 años. Hay una serie de rasgos morfológicos que nosotros hemos analizado y al cual hemos ido comprobando que efectivamente nos da la sensación, por un análisis de morfología dental, craneal e incluso postcraneal, que hay una evolución lineal entre este representante, que sería el del Pleistoceno medio, que vivió entre hace 600, 400, 500.000 años, dando lugar a este otro representante. Esto, como decía, se puede resumir en 4 puntos, este tipo de evolución gradual o lineal que denominamos anagenética en paleontología, como una pérdida progresiva de premolares, es decir, los osos de las cavernas, los osos Spelius, no tienen premolares anteriores, solamente el espacio de donde se incluyeron esos premolares, y en cambio los osos de deningeri todavía conservan premolares. Además, se produce una expansión de todo el aparato dental, los molares y premolares se van aumentando su superficie de trituración. Hay un aumento progresivo de cúspides y de superficie de trituración oclusal, desde las formas de deningeri del Pleistoceno medio hasta las formas espeleas, y además hay un engrosamiento, un aumento de la robustez de las estructuras craneales y mandibulares. La interpretación que se hace es que efectivamente se produce una robustez, un aumento del engrosamiento de estas estructuras desde los osos de deningeri y los osos de las cavernas relacionados con una dieta. Los osos de las cavernas, osos Spelius, tienen una dieta más vegetariana, más nutricional, que precisa de un aparato dental mucho más potente que permita triturar unos elementos que son fuertes, que son duros, que son difíciles de procesar. No es como la carne se corta y se traga, por decirlo de una manera sencilla, pero todos los productos naturales, vegetales, precisan de una trituración, de un procesamiento que requiere un aparato dental mucho más potente y unas superficies molares, trituradores también mayores. Esto también se observa con la superficie, con diferentes aspectos de la morfología mandibular. Por ejemplo, los osos de las cavernas, que serían estos, los Spelius, tienen unos cóndilos mandibulares muy gruesos, son realmente grandes comparados con los Ursus deningeri más gráciles. Además, las mandíbulas son mucho más altas y robustas. Aquí esta flecha señala de nuevo la pérdida de premolares total, mientras que los Ursus deningeri de la cima, como este ejemplo, aún conserva alguno. Y otra característica interesante de esta diferencia de estas mandíbulas que vemos aquí es que los Ursus Spelius, digamos que elevan la superficie de oclusión molar con respecto a la que presenta los Ursus deningeri. Y esto está todo relacionado con un aparato dental que nos recordaría más al de una vaca o el de un caballo que al de un carnívoro, que es al orden al que pertenecen este grupo de los osos. Utilizando otras técnicas nuevas que incorporamos al estudio paleontológico, también relacionadas con la morfología, pero que proceden de la anatomía endocraneal, como es la tomografía axial computarizada, podemos también comprobar o comparar entre la morfología que nos proporciona los Ursus deningeri y los osos Spelius en comparación con los osos pardos. Recientemente, en esta universidad, en la Universidad de Burgos, hace escasamente 2 semanas, se ha leído una tesis doctoral de Elena Santos, en la cual precisamente se ha centrado en los temas utilizando estas técnicas novedosas de tomografía axial computarizada, en la cual pues hemos analizado conjuntamente rasgos endocraneales muy interesantes que sin esta técnica no se podrían abordar, puesto que se encuentran en el interior del cráneo y no vamos a destrozar un cráneo para poderlos observar. Gracias a esta técnica permite no dañar estos restos tan completos, pero poder acceder a esta información tan reveladora. Por ejemplo, llegamos a la conclusión, analizando estos rasgos, que tanto Ursus Spelius como Ursus deningeri de la cima de las cavernas, de la cima de los huesos, comparten rasgos que los separarían del linaje de los osos pardos. Por ejemplo, la bóveda endocraneal es mucho más similar la morfología en el caso de deningeri y Spelius que de los osos pardos.
la fosa craneal rostral y la lámina cremiforme también sería muy gruesa, muy alta en el caso de pardos y en cambio es muy estrecha en el caso de los dos representantes del linaje de los osos de las cavernas. El basio-occipital es un hueso que es muy fino en los osos pardos y en cambio en los osos de las cavernas y de Ningeri es grueso e incluso está neumatizado en algunos casos, es decir, también es un rasgo común que comparten estas dos especies. Cuando observamos la morfología de los senos frontales, también observamos unos parecidos interesantes entre Ursus spelius y Ursus de Ningeri que los separarían de la morfología de osos pardos. Esta morfología es evidente, el parecido entre de Ningeri y Spelius es muy evidente, sin entrar en muchos más detalles que se podrían comprobar, que obviamente hemos pormenorizado en los estudios publicados, pero a simple vista se observa que la morfología de los senos frontales de los Ursus de Ningeri y de Ursus spelius son muy similares, mientras que los separa morfológicamente a los osos pardos. De manera que la anatomía endocraneal parece aunarse a la anatomía utilizada con los restos dentales o mandibulares o de anatomía externa craneal que hemos estudiado con diferentes con técnicas digamos clásicas de paleontología. De manera que de nuevo volvemos a esta pregunta, que es ¿por qué nos interesa obtener información genética de los osos de la cima de los huesos? Por ahora, la información obtenida a partir de recursos paleontológicos, tanto utilizando nuevas técnicas, la tomografía axial computarizada, como utilizando simplemente un calibre y técnicas estadísticas, análisis estadísticas que nos permitan analizar los restos métricos y la morfología métrica dental y postcraneal, parecen estar unidos, parecen confirmar que Ursus de Ningeri y Ursus spelius están emparentados, y nos quedaría intentar confirmar con otro tipo de herramientas si efectivamente estas relaciones familiares, estas relaciones de parentesco son así de evidentes como vemos desde la morfología. Parece de forma clara, con morfología, como digo, confirmarse este grado de parentesco, es el que hemos estado analizando hasta ahora en esta charla, que coincide en esta hipótesis como con la hipótesis 2, que, como decía, coinciden entre Ursus spelius y Ursus de Ningeri. Es decir, ambas hipótesis coinciden en que Ursus de Ningeri y Ursus spelius están muy emparentados y con una relación padre-hijo que nosotros creemos poder confirmar con biometría clásica y también utilizando rasgos endocraneales, utilizando tomografía axial computarizada. Lo que no parece tan claro es cuál sería ese antepasado común que, como decía, en ambas hipótesis tiene un interrogante, que quizás es un antepasado común que se remontaría hace 1 millón de años. Esto podríamos intentar contestarlo, y vamos a intentar contestarlo en la trinchera del ferrocarril, en un yacimiento que es el de la trinchera Dolina, que les sonará a todos mucho, obviamente, porque aquí tenemos los restos más antiguos en realidad, probablemente de Europa, que serían un antecesor de homínidos, y también tenemos unos interesantes restos de úrsidos que pertenecen a una especie que voy a hablar ahora de ella. Aquí hemos encontrado en estos mismos, si aquí en TD6, en el nivel 6, es donde se encuentran los restos de antecesor, fechado en unos 800.000 años, en un nivel un poco inferior tendríamos unos restos de oso muy interesantes que tendrían una cronología un poquito anterior, unos 900.000 años es la edad a la que atribuimos a este nivel. Bien, pues aquí se han encontrado restos de un oso que no conseguimos encajar en ninguna de las especies hasta ahora descritas y que por tanto hemos descrito y hemos creado una nueva especie que hemos denominado Ursus dolinensis. De este nivel y de este yacimiento pertenece el holotipo y toda la serie tipo. Aquí tenemos representada una muestra de la colección de Ursus dolinensis, aunque hay muchos más restos pertenecientes al nivel 4, el 5, y cada año aparecen nuevos restos que nos dan nueva información sobre esta especie.
Hemos ido analizando para llegar a la conclusión de que es una nueva especie. No es sencillo y esto es una tarea que lleva muchos años porque conlleva comparar con todo lo que conocemos en todos los yacimientos europeos, y cuando vemos que no existe nada parecido en ninguno de los restos, en ninguno de los museos y colecciones, pues entonces tenemos que asignarlo a una nueva especie y además intentar situarlo en el resto del árbol genealógico, que sería este. Esta es nuestra propuesta. Ursus dolinensis sería un pariente próximo al clado de los osos del linaje de los osos de las cavernas. Aquí participa un resto más, que también sería un oso de las cavernas un poco sui generis. Habría que denominarlo realmente Ursus deningeri sabini, pero bueno, aquí está incluido con otra nomenclatura. No es importante. Este sería el clado de los osos de las cavernas, con deningeri, el que ya hemos comentado, de la Sima y de otros yacimientos europeos, Ursus spelius, y dolinensis como un antepasado común que a su vez también estaría muy cercanamente emparentado con los osos pardos, y finalmente con Ursus etruscus. Bien, esta sería nuestra propuesta de relación evolutiva de estos restos de dolina. Luego nosotros sí tendríamos una propuesta para este interrogante, que en todas las hipótesis que he incluido antes de otros autores pues no tenían ningún candidato. Aquí, por ejemplo, tenemos una propuesta de un autor que en el año 92, cuando todavía no habíamos recuperado ningún resto de Ursus dolinensis, es decir, no existía todavía estos restos, hubo un autor que era un autor que se llama Paul Mazza, italiano, que él propone algo así sin tener estos restos, pero tiene otras evidencias, y él piensa que en Asia hay un grupo de osos pardos, que tenemos aquí, en marrón, que da lugar a los osos polares, lo cual en ese momento ya se sabía. Tenemos por aquí, es una rama que se separa, muy reciente, hace tan solo 100.000 años, dando lugar a los osos polares. De aquí, de un periodo más basal, proceden los osos negros, tanto los osos negros americanos como los tibetanos asiáticos, y otra rama, los osos malayos. Bien, un grupo de osos pardos asiáticos migran a Europa, que es la propuesta que hablábamos al principio. Ya en el Pleistoceno medio tendríamos un grupo de osos, vamos a llamarlos pardos, aunque él los llama deningeri spelius, y da lugar al linaje de los osos de las cavernas. Y otro grupo continúa evolucionando hacia los osos pardos que tenemos hoy en día. Bien, pues esto es una propuesta de un autor antes de que existieran estos restos de Ursus dolinensis, de manera que encaja muy bien con nuestra idea de situar en este punto de aquí a nuestro candidato a Ursus dolinensis como un antepasado que estaría en este punto de esta rama, de esta ramificación entre lo que sería el linaje de los osos de las cavernas y el linaje de los osos pardos. De manera que la Sierra de Atapuerca nos proporciona muchísima información. De manera, para realizar una ficha de lo que sería Ursus dolinensis, podríamos decir que es un oso que vivió hace alrededor de 1 millón de años, de gran talla y ágil, mucho más ágil que los osos de las cavernas. Sus restos aparecen no solo en cuevas, como los osos de las cavernas. Su propio nombre indica eso y parece una obviedad, pero es que realmente coincide que tanto Ursus deningeri como Ursus spelius aparecen solo en cuevas. Bien, estos restos aparecen también en yacimientos al aire libre. Y además la propuesta es, como he dicho antes, que sería el candidato ideal para ser el antepasado de ambos linajes. El linaje de los osos pardos, que llega hasta la actualidad, y el de los osos de las cavernas, que incluye deningeri y spelius, que finalmente se extingue hace unos 12.000 años. De manera que la Sierra de Atapuerca proporciona toda esa información evolutiva utilizando exclusivamente restos paleontológicos y estudios paleontológicos. Algunas técnicas muy novedosas, como la del TAC, que he incluido antes, y otros simplemente análisis estadísticos muy pormenorizados y restos muy abundantes que nos han permitido llegar a estas conclusiones. Vamos a volver de nuevo a la pregunta que nos hemos ido formulando desde el principio de la charla, que es ¿por qué nos interesa obtener información de los, genética de los osos de la cima de los huesos? La primera pregunta ya está contestada a lo largo de la charla, que es intentar averiguar o intentar confirmar si efectivamente estas relaciones evolutivas de los osos de las cavernas
que observamos con rasgos morfológicos reiteradamente. Nos parece que se confirma esta idea, pero nos gustaría saber si desde una disciplina diferente, desde otra perspectiva, también esto es así. Y luego, otro punto muy importante, y es saber si se puede preservar ADN de esta antigüedad. La cima de los huesos tiene una antigüedad de unos 400.000 años, y saber que se pueden preservar restos de esta edad nos lleva a la siguiente pregunta, que es si se conservan en los osos, también se conservarán en los humanos. Esto es una pregunta obvia y que no hace falta, reflexionar mucho sobre ello. Los pasos son el primer paso para continuar avanzando en las diferentes preguntas evolutivas que la cima de los huesos nos puede proporcionar. Esto nos lleva a que surja al surgimiento de una nueva ciencia, que no es una nueva técnica, directamente es una ciencia novedosa, que es la paleontología molecular, que directamente hace 50 años no tenía nombre, y es el estudio de restos fósiles desde sus restos moleculares. Es decir, hasta ahora hemos utilizado dientes, hemos utilizado mandíbulas, restos postcraneales, incluso cavidades endocraneales, utilizando imágenes virtuales. Pero la paleontología molecular, por darle algún nombre, que como decía hace 50 años no tenía título, no existía nombre para esta disciplina, es una disciplina muy nueva, pues solamente es posible si tenemos restos moleculares que estudiar. Por tanto, necesitamos que se preserven restos. Esta ciencia, como decía, es muy nueva, es muy joven, tan joven como sus investigadores. Prácticamente ninguna de las personas que se dedican a estudiar paleontología molecular, que se dedican a esta disciplina, pasa de los 45 años. Es decir, no hay investigadores eméritos de esta disciplina, lo cual llama la atención, porque obviamente hay paleontólogos eméritos, hay arqueólogos eméritos. No existen personas con 80 años que se hayan dedicado a la paleontología molecular. Es una disciplina tan nueva que sus investigadores también son personas que se han formado, han crecido con la propia técnica, y por tanto cada año que pasa se descubren nuevos primers, nuevas técnicas, nuevas máquinas, nuevos secuenciadores, nuevas formas de abordar la conservación del ADN y las preguntas que hacerle a las moléculas. Entonces vamos a intentar hacer un repaso a lo que se ha hecho con respecto a los osos de la cima de los huesos y la información que hemos obtenido desde esta disciplina tan joven. Bien, primero vamos a hacer un repaso sobre lo que se sabe del ADN conservado, y excepto en lo que hemos publicado en la cima de los huesos, que iremos más adelante, vamos a recordar que cuando hablamos de ADN fósil o de recuperación de moléculas fósiles, siempre nos viene a la cabeza lo que realmente más páginas ocupan los medios de comunicación y más espacio, que son pues los mamuts helados, Siberia, etcétera. Bien, esto es porque existe un contexto, un tipo de sedimento, un tipo de suelo que se denomina permafrost, que en la península ibérica no tenemos, que es un suelo permanentemente helado. Este suelo permanentemente helado se funciona como una nevera natural que conserva los restos, en algunas ocasiones momificadas, y por tanto consiguen obtener una información muy importante de ADN, que es lo que muchas veces, incluso de manera exageradamente sensacionalista, pues llega a nuestros televisores y a nuestros periódicos como a la hora de revivir un mamut o revivir diferentes restos que aparecen en este contexto. El permafrost, como decía, es un suelo helado, y para que se hagan una idea, es como si yo cojo barro, que incluye suelo y agua, por supuesto, y yo lo incluyo en una cubitera y lo meto dentro de mi congelador, y así se mantiene de manera permanente. Y solamente en los periodos estivales, que además son cortos y no muy pronunciados, es decir, no es un sol que caliente mucho, y son veranos muy cortos, lo único que da tiempo o que puede descongelar son unos pequeños, a veces en ocasiones solamente 50 centímetros del suelo más superficial, que sería, por ejemplo, esta parte de aquí. Todo esto que observan en este corte, que obviamente no pertenece a ningún yacimiento español, porque aquí no tenemos de esto, pues todo esto sería suelo congelado, de manera que cualquier
ejemplar, cualquier registro, cualquier animal que se haya muerto, que se haya depositado en este tipo de suelo, pues se mantiene como en un cubito de hielo perfectamente en perfecto estado. Por eso han llegado a nuestros días en este tipo de sedimentos algunos ejemplares prácticamente intactos, con pelo, con tracto intestinal, con lo que comieron el día anterior, etcétera. Esto es un mapa de lo que sería, en azul tendríamos la distribución de permafrost de este tipo de suelo en la actualidad. Se puede observar aquí España en una esquinita que no tenemos de este suelo. Toda esta banda en azul es prácticamente todo el registro estaría incluido en regiones siberianas. Por eso no es casualidad que todos estos restos de mamuts que aparecen pues sean siberianos, de la península de Yamal, la península de Yakutsk, que nos sonarán mucho. La zona amarilla sería la zona de hielo. Todo esto es el mapa que representaría la actualidad. Si ven este otro mapa, sería un mapa del permafrost, en azul de nuevo, de lo que sería de la distribución de este tipo de suelo helado en el último máximo glaciar, es decir, hacia alrededor de 20.000 años, en la época en la que vivieron mamuts, por supuesto homínidos, etcétera. Hubo permafrost también con anteriores glaciaciones, no solamente hace 20.000 años, también hace 40.000, también hace 60.000, cuando había neandertales, etcétera. Entonces, no es casualidad que encontremos prácticamente toda la totalidad del registro de mamuts en perfecto estado y información genética muy completa en este tipo de zonas, en zonas siberianas, que son los que se llevan la palma en este sorteo que se ha realizado a nivel mundial de permafrost. A nosotros no nos ha tocado nada, como se puede observar, ni siquiera en el máximo glacial hemos tenido nunca permafrost. Y en cambio, y por tanto no podemos tener la suerte de que nunca ni por casualidad puedan aparecer en territorio ibérico unos fantásticos mamuts lanudos que se hayan preservado en estas neveras naturales. Así que para tener información de esta fauna extinta, tenemos que conformarnos con lo que los rusos nos presenten. Aquí tenemos algunos de los restos conservados más famosos, algunos como el mamut de Adams, hace más de un siglo que se han encontrado. En 1806 se encontró este bebé mamut en un perfecto estado, prácticamente una momia, con el contenido estomacal de lo que el animal tomó el último día, con la leche materna, en fin, se han hecho estudios a nivel de registros de vegetación utilizando el contenido de su tracto intestinal. Se ha encontrado en la península de Yamal, que como decimos es una zona siberiana que además está recorrida por grandes ríos con unos caudales de agua muy potentes, muy torrenciales, gracias a los cuales han erosionado ese permafrost, este suelo helado, este suelo congelado, y entonces han conseguido que emerjan estos restos que estaban hasta entonces conservados en estas neveras. Es decir, el curso de los ríos, sobre todo en verano, ha conseguido que se derritan en algunas partes estos restos y que estacionalmente cada año pues pueden aparecer de vez en cuando en los cursos, en los bancos de estos ríos tan caudalosos siberianos, en la península de Yamal, en la península de Yakutia, en fin, en este tipo de lugares siberianos, restos de mamuts. Otro ejemplo sería Liuba, que es un resto que apareció en el año 2007, también es un bebé de mamut, en el que prácticamente está en perfecto estado, es que prácticamente no le falta nada, tiene la trompa, la orejita, creo que le falta algo de la cola, es lo único que le falta a este individuo, que tiene 2 meses y medio o algo así. Otro ejemplo, este es del 2007, son hallazgos que estacionalmente, cada vez que llega la época de la primavera con los grandes deshielos, los grandes caudales de esos ríos, como decía, siberianos, erosionan un poco, le roban un poco al permafrost y deja expuestos algunos de estos restos que están escondidos en estas neveras que suponen el permafrost. Aquí tendríamos a yuca con todo su contenido, su lana, y de nuevo con el contenido estomacal, hay contenido de leche materna, se han estudiado las proteínas de la leche materna, etcétera.
De manera que hasta ahora la información procedente de la paleontología molecular prácticamente se veía limitada a lo que de terreno siberiano podíamos obtener, ya que estas grandes neveras naturales conservan todo, prácticamente como si ayer mismo hubieran perecido estos animales. De manera que esto pues es un tesoro, tener estos animales hace que el ADN se conserve de una manera muy completa, prácticamente no esté fragmentado y la conservación sea, como decía, privilegiada. Es decir, es una suerte y es un tesoro para cualquiera que trabaje con mamuts porque puede trabajar con unos ejemplares con muchísima información. No solamente hay mamuts, sino que hay algunos restos, incluso de plantas, que se han encontrado en el permafrost, como por ejemplo estos restos de semillas pertenecientes a esta planta, Selenostenophila, que se encontraron a 35 metros de profundidad, de nuevo en el permafrost, y se encontraron 30 o 40 semillas, como decía, todas juntitas, y se interpreta que el agente acumulador de estas semillas pues fue una ardilla que fue la que acumuló y en varios depósitos fueron incluyendo sus semillitas, en este caso, como decía, de esta flor, y que sus descubridores, cuando lo encontraron e intentaron plantar directamente, no consiguieron que fructificara directamente, pero extrayendo parte del citoplasma, parte del tejido, en realidad ni siquiera el citoplasma, parte del tejido de estas semillas, simplemente lo hidrataron, lo cultivaron, lo enriquecieron un poco y enseguida consiguieron que fructificara. Y esta planta, y han continuado, por supuesto, produciendo muchas más plantas de este tipo, con lo cual tendríamos un gran criobanco gracias al permafrost. Debo decir que después de encontrar a 35 metros estas 30 o 40 semillas en una madriguera, los investigadores que lo encontraron continuaron haciendo agujeros hasta ver si podían encontrar muchas más semillas y creo que ahí siguen perforando todo el permafrost siberiano. De nuevo, para hacer una especie de revisión de los hallazgos o de los logros más importantes de la paleontología molecular en los últimos años, me traslado al 2008, que es cuando se consigue descifrar la primera secuencia de genoma del mamut lanudo, que, como decía, es la especie estrella en paleontología molecular, dada la naturaleza de su preservación en estos lugares tan privilegiados que son el permafrost. En el año 2012 se consigue encontrar sangre líquida en un mamut congelado. Las circunstancias en las que este animal muere, es un individuo adulto que se cae en una especie de charco en la que la mitad del cuerpo del animal está sumergido en agua y la otra mitad en hielo, y esto hace que la sangre no llegue realmente a congelarse totalmente, sino que se quede en una fase como de gel, como si fuese un jarabe espeso. Y eso fue lo que encontraron los investigadores cuando hallaron este mamut. Este mamut, cuando rompen, hacen un corte, de repente fluye una especie de fluido espeso, que es la sangre, en lugar de que estuviera realmente congelado. Es la primera vez que se encuentra sangre líquida. Y este hallazgo además da lugar a una publicación en la cual los investigadores encuentran que la hemoglobina de estos mamuts lanudos tiene unas características específicas que parece ser que le dotaban de una capacidad de no congelarse. Es como una especie de esta sangre, es como si tuviese una especie de autocongelante especial en su cuerpo, lo cual le proporcionaba una adaptación especial a estas condiciones del máximo glaciar en las que estaba adaptado a vivir, en las que habitaba este gran proboscidio. Bien, vámonos de vuelta a la cima de los huesos. La cima de los huesos, como he dicho antes, obviamente ya sabemos que permafrost no podemos tener en toda la península ibérica, con lo cual nuestras expectativas de encontrar algo tan fantástico como lo que he descrito antes, pues se diluyen, pero en los últimos años se han intentado intentar lograr recuperar algo de lo que se encontraba en la cima. La cima tiene unas características que daban cierta esperanza para recuperación de restos que pudieran proporcionar algo de información, como por ejemplo que está en una profundidad 13 metros concretamente y a su vez a más de 30 metros de la superficie y a una distancia de un medio kilómetro aproximadamente de la entrada. Esto le da una situación de aislamiento de las condiciones exteriores, que son las que fluctúan a lo largo del año y a lo largo del tiempo. Además, la temperatura es constante y relativamente fría,
10 grados de manera constante en invierno y en verano. Y además la humedad es bastante elevada, es prácticamente del 100%. Estas condiciones en su conjunto se consideran muy interesantes o óptimas para intentar recuperar fragmentos de ADN y son inmutables en la sima. Bien, voy a comenzar con la primera parte de este relato, aunque sea, digamos, la parte final, la parte final de mi charla, que comienza en el año 2006, cuando un equipo, el equipo del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos, liderado por Juan Luis Arzuaga, y en este caso por Cristina Valdiosera, que es la que en este momento se encontraba haciendo su tesis doctoral sobre restos moleculares de osos, y por supuesto también en colaboración conmigo y con otros miembros del equipo, pues se intentaron encontrar restos con la esperanza de que, dadas las condiciones de la sima que he descrito anteriormente, pues quizás se podían encontrar algún tipo de información, a pesar de no tener estas condiciones tan inmejorables del permafrost. Bien, esta primera publicación del año 2006 es pionera, puesto que por primera vez se encuentran restos de un mamífero, porque previamente, con esta antigüedad, se habían encontrado ADN bacterial, incluso de otro tipo de microorganismos, pero nunca de un mamífero, de un representante tan, digamos, relevante como un oso. Y la técnica que se utiliza en este caso, en esta publicación, que como decía es pionera, pues consiste en lo siguiente. Como decía, utilizamos los osos porque son muy abundantes. Como decía, son 200 individuos. En algunos casos son muy completos y en otros son muy fragmentarios, y se puede intentar hacer diferentes experimentos sobre lugares distintos, sobre dónde testar la técnica, en hueso, en diente, en esmalte, en dentina. Es decir, hay mucho material para experimentar. Por eso es interesante la colección de osos. Y lo que era esperanzador es que se sabía, por los primeros análisis, es que aunque el ADN antiguo que se encontraba en estos primeros análisis estaba muy fragmentado, eran muy pequeños las cantidades, pero se encontraba. También se sabía, llegados a este punto de la investigación, en el año 2006, se sabía por otras investigaciones de otros autores, es que era más probable amplificar, es decir, aumentar la cantidad de ADN mitocondrial cuando se recuperaban fragmentos cortos que recuperar fragmentos largos. Y también lo que se sabe es que seleccionando, que es lo que se hizo en este estudio, se seleccionan marcadores genéticos que eran cortos, como decía en el punto anterior, porque son mucho mejores, mucho más favorables a la hora de amplificar fragmentos cortos que pequeños. Son cortos y además específicos para polimorfismos mitocondriales, que ahora voy a explicar un poco lo que es, de citocromo B, que es un segmento de la mitocondria, citocromo B, y que se incluyen 3 especies concretas para este estudio: osos pardos, osos de las cavernas, y luego otro oso, que digamos es una especie de oso como para testar la hipótesis, que son los osos americanos, que son los osos negros. Bien, la técnica esta de los polimorfismos mitocondriales es la técnica innovadora que se desarrolla en este trabajo del 2006, y consiste no en intentar encontrar grandes fragmentos y mucha información que no se conseguía, porque el ADN está muy deteriorado, muy fragmentado, sino en intentar encontrar segmentos o partes informativas, pero que sean exclusivas de esa especie. Y eso es lo que significa exactamente esta expresión que está explicada aquí, que son los polimorfismos mitocondriales, o también denominado SNPs, que es lo que denominamos aquí, Single Nucleotide Polymorphisms. Esto lo que significa, los SNPs, es que se diseñan, esto lo que significa es que en un segmento pequeño de unos pocos pares de bases de la cadena de ADN mitocondrial, en este caso sería de un oso pardo, todos estos nucleótidos, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, son comunes en los osos pardos y Speleus, es decir, los comparten por el hecho de ser osos, por el hecho de ser ursus, pero en cambio hay una mutación aquí, que esto es lo que significa exactamente el SNP, single, único, nucleótido
polimorfismo. Es decir, se producen polimorfismos, diferentes formas, mutaciones en las distintas especies y solamente en este sitio. Es decir, el resto de la secuencia es igual, pero no nos importa que la siguiente secuencia sea igual. Lo que necesitamos es pescar, detectar estos lugares donde se distingue, porque estos son los que me permiten a mí identificarlo o unirlo o relacionarlo unas especies con otras. De manera que si en este lugar en concreto, en este SNP, tengo timina, sería un Ursus arctos, un oso pardo, y si tengo citosina sería Ursus spelius. Bien, pues eso es exactamente lo que se hizo con los fragmentos cortísimos de Ursus deningeri de la cima de los huesos en el año 2006. Y efectivamente, buscando esa misma secuencia que, como digo, se repite, estos nucleótidos son comunes, estos no varían, pero yendo a este lugar concreto, a este SNP, aquí encontramos citosina en el caso de la cima de los huesos, lo cual comparte con los ejemplares analizados de Ursus spelius. Luego aquí observamos que, igual que veíamos con la morfología dental o endocranial, que comparábamos rasgos y que veíamos una similitud entre Ursus spelius y Ursus deningeri con morfología, aquí vemos con información mitocondrial de ADN que también hay una similitud entre Ursus spelius y Ursus deningeri que a su vez los separa de esas mutaciones que observamos en los osos pardos. De manera que esta información o el resultado que, digamos, a la que llegamos a la conclusión en este trabajo del 2006 es que se encuentran 5 de los Ursus deningeri muestreados. Les puedo asegurar que se muestrearon muchísimos, o sea, es una labor en la que durante mucho tiempo se estuvieron seleccionando, pues limpiando, primero seleccionando con un tipo de elementos, luego seleccionando otros, y al final se encuentran 5 que parecen poco, pero es un tesoro, esos 5, y en esos 5 se encontraron hasta 16 polimorfismos, 16 lugares, 16 SNPs, como los que he enseñado en el ejemplo anterior de la citosina. En los spelius analizados, 7 de ellos proporcionaron ADN, de los cuales 3 compartían polimorfismos, lugares polimórficos con los Ursus deningeri de la cima de los huesos. Y de los Ursus arctos analizados, que concretamente procedían de 2 yacimientos alemanes, que son osos pardos de hace más de 100.000 años, había 13 polimorfismos que ninguno de ellos era compartido con los 2 anteriormente comentados, el linaje es decir, los Ursus spelius y Ursus deningeri. Esas fueron las conclusiones primordiales de este trabajo del año 2006. Se realiza un árbol evolutivo con esos información mitocondrial, en la cual se observa, como tenemos aquí, los osos pardos que proceden de unos yacimientos alemanes que se unen a estos 2, que serían Ursus spelius y Ursus deningeri de la cima, que son un clado, son hermanos, se reunirían en este cladograma como hermanos, que a su vez tendrían un antepasado común que no sabemos cuál es, y remotamente se reúnen con los osos americanos. Aquí no tenemos muestras de lo que nosotros pensamos que es en el registro fósil, porque es un fósil muy antiguo que no se ha podido muestrear, pero que el tiempo espero que nos ayude a proporcionar un antepasado común aquí, que, como ya imaginarán, pensamos que ya tiene nombre de ese candidato. De manera que este es las conclusiones de ese primer trabajo del 2006, en los cuales se realiza este análisis de SNPs. En el año 2012-13, un equipo del Instituto Max Planck, del instituto en la ciudad de Leipzig, en Alemania, desarrolla una nueva técnica que no tiene nada que ver con la anterior, aunque también utiliza información de la anterior. Es una nueva técnica. Como decía, esta nueva disciplina de la paleontología molecular va muy rápido, crece o se hace mayor
con los propios investigadores va creciendo día a día y cada día, cada mes hay nuevas herramientas, hay nuevos primers, nuevas reacciones químicas, nuevos aparatos que les permiten realizar nuevos test y en este caso fue así, desarrollar una nueva técnica para trabajar con segmentos que ellos han denominado como ultracortos, ultra short, es decir, muy, muy cortos. Entre otras cosas porque se sabe que es más informativo tener muchos segmentos muy cortos que un segmento largo, porque un segmento largo en muchas ocasiones lo que proporciona es una información que es compartida por todos, luego no nos proporciona mucha información. Lo que queremos es la información diferencial, la distintiva. Y esa la encontramos en los ultrashort. Debo decir que siempre estamos hablando de ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se encuentra en unos orgánulos que se encuentran en el citoplasma de la célula, que procede exclusivamente por vía materna, procede del óvulo, va incluido en el óvulo cuando es transmitido a la siguiente generación y por tanto solamente se informa de cualquier conclusión a la que se llegue en este tipo de trabajos es sobre el linaje, sobre la vía materna hereditaria, es decir, no es ADN nuclear, que es muchísimo más escaso. Este es un ADN con el que se trabaja porque es muy abundante, se encuentra en todas las células, mientras que el ADN nuclear solo se encuentra en el núcleo de las células. Por tanto, estos estudios se limitan al ADN mitocondrial. El método en el que desarrollan este equipo, el Max Planck, que está liderado por un paleontólogo molecular que se llama Matthias Meyer, pues es un método de extracción distinto que permite obtener fragmentos muy cortos, de menos de 50 pares de bases. Hasta esta técnica antes se perdían muchos fragmentos, se perdían y no se podían volver a recuperar y por tanto esta técnica permite repescarlos a pesar de ser muy cortos. Esta técnica además incorpora una fase de preamplificación y además enriquece el caldo de cultivo. Estoy dando solamente un par de pinceladas sobre esta nueva técnica, sobre lo que consiste este nuevo método, sin adentrarme mucho en la técnica porque tampoco es mi campo, pero resumiendo, esta nueva técnica incorpora un enriquecimiento del caldo de cultivo de los nucleótidos que luego deben de amplificar y de formar la secuencia de ADN que se reconstruye a partir de trocitos. ¿De acuerdo? Este enriquecimiento está basado en la información que ya se sabe previamente de muchos de ADN mitocondrial de osos de las cavernas que ya se ha completado, es decir, el genoma del oso de las cavernas mitocondrial ya se completó. Hablo de osos pardo, de osos de las cavernas de hace 20.000 años, 30.000 años. Nosotros nos estamos aventurando en el Pleistoceno medio, en 400.000 años. Bien, pues en esos de las cavernas de hace 30.000 años ya se ha secuenciado el ADN mitocondrial desde el año 2010, ya se conoce. Bien, pues utilizando esa información, los caldos de cultivo que se utilizan para crear un enriquecimiento de nucleótidos es mucho más informativo que antes, que no se sabía. Entonces esto ha ayudado a que esta técnica, como digo, sea mucho más, es un método de extracción diferente y además un método de enriquecimiento pues mucho más fino, que ha ayudado a utilizar a desarrollar esta nueva técnica más, mucho más, que proporciona mucho más información. Este es el resultado del Proceedings del National Academy of Science, que salió publicado en septiembre de este mismo año, en la cual se obtiene el genoma completo mitocondrial, pero ya no de un Ursus spelius de hace 30.000 años, sino de un Ursus de Ningeri de hace 400.000 años. Y eso se obtiene uniendo muchos pequeños fragmentos ultra shorts, que es lo que, como se denomina, ultra cortos, de menos de 50 pares de bases. Esto se ha hecho en varios osos de la cima de los huesos, aunque finalmente aunque ahí he incluido un diente porque me parecía muy bonito, porque el fragmento del que se ha obtenido en realidad, que no salga de esta habitación, es de un fragmento más feo, que es un trozo de hueso largo, que es de un radio. Sería es un hueso así un poco menos estético que un canino, pero en realidad es un hueso que nos ha proporcionado muchísima información. Entre otras cosas,
para resumir un poco el resultado de este trabajo publicado en septiembre hace escasamente 3 meses, la información que obtenemos, como lo que comparamos con los restos de la Sima de los Huesos, este radio, como digo, se compara con yacimientos óseos de las cavernas de yacimientos centroeuropeos, alguno muy antiguo. Esta estrella es un Ursus de Ningeri del Pleistoceno medio, y además se compara con otros osos que no se sabe muy bien lo que son, que sus autores al principio lo denominaron Ursus de Ningeri y luego lo denominaron Ursus de Ningeri cudarensis, que proceden del sur del Cáucaso, y luego últimamente, por su diferente morfología craneal y dental, lo denominaron Ursus cudarensis, directamente una especie nueva. Bien, estos yacimientos, como decía, están al sur del Cáucaso. Bien, pues uniendo la información mitocondrial procedente de la Sima de los Huesos, de todos estos osos de las cavernas y de estos Ursus, estos osos del sur del Cáucaso, pues el resultado que se obtiene en este trabajo es el siguiente. Aquí tendríamos la Sima de los Huesos, aquí de nuevo nuestro amigo Isidro, unido, como vemos, unido por aquí en rojo tenemos a Ursus spelius, los representantes del Pleistoceno superior, aunque aquí hemos hecho 2 subgrupos porque parece que hay 2 diferentes poblaciones en Europa, unos llamados Ursus spelius en su estricto y otros que se podrían denominar Ursus spelius ingressus. En fin, es una cuestión ya de nomenclatura paleontológica. Parece ser que en la zona de los Alpes, en la zona pues de Suiza, del centro de Alemania, habría como una especie, una subespecie de Spelius un poco específica. Por tanto, aquí tenemos 2 tipos de esos Spelius, aunque todos, como se puede observar bien en este árbol evolutivo, unidos y emparentados con los osos de la Sima de los Huesos. Y a su vez, estos Ursus cudarensis, que se encuentran tan alejados, esos rusos del sur del Cáucaso, resulta que los tenemos aquí y son los que se encuentran más próximos o más emparentados con los osos de la Sima de los Huesos. Y finalmente, nuestros amigos, los osos pardos, que son los que se encuentran separados, alejados, que es un resultado que también obteníamos en el análisis del 2006. Es decir, parece constatarse que los osos pardos evolucionan por un lado, es decir, el linaje de los osos pardos no tiene nada que ver con los osos de las cavernas, y que además los osos de las cavernas están claramente emparentados con los de la Sima de los Huesos, como observamos con la información morfológica. Y de nuevo entra aquí un protagonista, un nuevo actor en en esta película, en este documental, que no esperábamos que entrara a formar parte, y es que pues bueno, tenemos aquí unos osos rusos, no de Siberia, pero sí de Rusia, del sur del Cáucaso, que parece ser que quizá compartieron un antepasado común con los que luego llegan aquí a formar parte de los que encontramos en la Sima de los Huesos, es decir, de estos osos burgaleses. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Bueno, pues efectivamente, como acabo de decir, creo que tendría un antepasado común, porque que se emparentaran directamente Ursus de Ningeri de la Sima con los Ursus cudarensis, pues no es muy probable dada la distancia geográfica, pero sí que tuvieron un antepasado común muy próximo, más próximo quizá que con cualquier otra especie, y que finalmente luego evolucionarán de manera independiente. Vamos a continuar con la historia de esta intriga o estos intentos de ir más allá con lo que la Sima de los Huesos y esa especie de nevera que lo más parecido al permafrost que tenemos en Europa nos puede proporcionar. Y como ya se pueden imaginar, cuando estábamos realizando análisis, cuando ya teníamos resultados de los osos de Ningeri de la Sima de los Huesos, ya se estaba intentando obtener información de sus compañeros de nivel, sus compañeros de arcillas, que son los Homo heidelbergensis de la Sima de los Huesos. Aquí tendríamos, voy a recapitular los resultados antes de ir al trabajo final que hace poco se ha publicado, el de los homínidos. Los resultados de los osos serían, recapitulando, que puede conservarse ADN antiguo de hace cientos de miles de años, incluso fuera del permafrost. Otro resultado interesante de este artículo, importantísimo, es que se descifra el genoma mitocondrial completo de un individuo de hace 400.000 años, lo que da pie a que nos adentremos en el siguiente paso, en intentarlo con los homínidos. Y la siguiente
conclusión que obtenemos del árbol filogenético que antes han expuesto es que pues parece ser que los osos de la sima pues están emparentados con otros osos y no exactamente con los osos de las cavernas del Pleistoceno superior, de lo que serían más próximos a ellos geográficamente, y es que serían de Europa occidental, sino que por el contrario están más próximos a lo que sería Europa oriental o incluso directamente Asia. Bien, ahora sí que vamos al artículo que se ha publicado hace tan solo 2 semanas, que ha sido, ya no voy a hablar del método porque es el mismo utilizado con los osos del Lingueri y de la sima, y que ha dado unos resultados que han sido pues de una gran repercusión mediática, y que solamente, a pesar de que realmente no es un tema de mi charla, pero voy simplemente a perfilar y a comentar pues o a resumir, dado lo interesante de estos resultados. Primero he incluido aquí esta foto. Aquí tenemos a Juan Luis con Matías Meyer seleccionando el fósil, que es el fémur 8, uno de los fémures encontrados en la cima de los huesos. Aquí encontramos en este mapa, he seleccionado esta foto, aquí tenemos el fémur 8 y aquí tenemos un fémur que se ha encontrado. Esto es un mapa de excavación de la cima de los huesos, y aquí tenemos un resto de usos de Lingueri. Y es para que vean que efectivamente salen unos junto a otros. Luego, cuando se encuentran restos de ADN en los osos, es una invitación para muestrear en los en los homínidos que se encuentran pues en el mismo nivel y con la misma cronología. Bien, pues aquí tendríamos el resto de fémur y aquí los osos de Lingueri, a su vez también muestreados. En este artículo lo que se analiza son, por un lado, como decía, este fémur 8 de la cima de los huesos en amarillo, en este yacimiento. Todos los puntitos rojos que tenemos aquí son yacimientos con neandertales del Pleistoceno superior, y hay un yacimiento que está aquí, pequeñito en azul, que se encuentra en Siberia, en Rusia, un poquito más al norte de donde encontrábamos nosotros los otros de Kudaro, de los osos, que se llama Denisova. Este yacimiento prácticamente no tiene restos, solamente se ha encontrado algún resto postcraneal, alguna falange, o sea que morfológicamente no se puede saber muy bien lo que es, solo que es un homínido, y no hay morfología dental, prácticamente no hay morfología que permita saber o asignar exactamente a qué tipo de homínido corresponden esos restos de esa cueva de Denisova. Los resultados que se obtienen en este trabajo a partir del genoma mitocondrial son los siguientes, que son la cima de los huesos emparentada directamente con estos denisovanos, denominados así denisovanos, y que a su vez tendríamos a los neandertales procedentes de Centro Europa, yacimientos centroeuropeos y algunos del norte de la península ibérica, y a su vez emparentados con africanos y asiáticos y europeos ya de manera pues más alejada. Los más cercanos en este caso, en este análisis, han resultado ser estos restos que aparecen en unos lugares tan lejanos en la geografía actual como es Siberia. Es curioso que con los restos de osos también los resultados hayan sido así de llamativos, y que el pariente más próximo de los osos de Lingueri y de la sima pues se encuentre en unos individuos que se encuentran viviendo tan lejos, en lugar de encontrarse sus antepasados o sus primos más próximos en unos lugares geográficamente próximos a Burgos. Esto pues simplemente nos da que pensar sobre pues la cantidad de información que nos falta, la paleontología realmente es un libro al que le faltan prácticamente todas las hojas. Lo mismo ocurre con la paleontología molecular, es decir, nos faltan muchos restos para analizar, y obviamente hay un antepasado común aquí y nos faltan todos los primos, sobrinos, tíos y resto de parientes que vivieron, que ocuparon tanto en osos como en humanos, que ocuparon el continente, que estuvieron emparentados y que faltan, simplemente ya han desaparecido, no tenemos esos restos, y lo que tenemos son el resultado final de la evolución, que son en este caso los ejemplares de la cima de los huesos, tanto representantes pertenecientes al género Homo como al género Ursus. Y muchísimas gracias.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tengo una duda. Muchas gracias por la conferencia, que ha estado muy interesante para los profanos. Gracias. En el tema de la biología. La curiosidad que tengo es la siguiente. Como parece probable que la acumulación de esos 32 individuos de la sima de los huesos fue intencionada, por lo tanto, es posible que la sima de los huesos estuviese comunicada con la superficie a través de una chimenea, supongo yo. ¿Por qué no pudo ocurrir lo mismo con los ursus de Nigeri? Es decir, que esa acumulación accidental viniera vía superficie. Pregunto, es una curiosidad que tengo. Y ya acabo. No está aquí Arsoga, pero si no se lo preguntaría a él. En los medios ha dicho hace 2 días que este hallazgo no se puede considerar una cosa del otro mundo porque es un paso más. ¿A qué se refiere? Bien, respecto a la primera pregunta, efectivamente no he podido extenderme en la descripción de la topografía de la cueva y, por tanto, quizá no queda muy claro el hecho, la disposición de la sima de los huesos del conducto vertical, lo que es la sima en sí mismo, con respecto al resto de la cavidad. Debo decir que la entrada que en la actualidad existe, por donde entramos en la actualidad, está aproximadamente a medio kilómetro, pero la entrada que existía en ese periodo, en el Pleistoceno medio, estaba mucho más próxima. Aún así, no es un conducto que tuviera un acceso directo al exterior, sino que la sima de los huesos está comunicada a su vez con otra galería o con otra cavidad, de hecho una cavidad bastante grande. Es una cavidad muy amplia que tiene otras pequeñas galerías y cuevas y pequeñas cavidades. Es decir, la entrada estaría realmente, la entrada ancestral, la entrada del Pleistoceno medio, no la actual, daría no a la sima, sino a esta gran cavidad de la que hablo. Y de esta gran cavidad parte la sima. Es decir, los osos deambulaban por la cueva, los osos que entraban por esta entrada deambulaban por allí y alguno caía a este conducto, como hemos encontrado osos en otros sitios de la cueva. Hemos encontrado muchos osos en hibernación en otros lugares de la cueva, solo que en este punto en concreto, en esta especie de sima, la situación en la que hemos encontrado los restos no es con yacijas y con una acumulación propia siguiendo un modelo y un patrón de hibernación, sino el de una acumulación de un cadáver que cae y ahí se queda. Los homínidos, por otro lado, entrarían por esta misma entrada, utilizarían esta entrada, una entrada que no estaría muy alejada de la sima, pero tampoco no sería un conducto, una entrada directa con el exterior, sino que tendrían que entrar primero a esta cavidad amplia que comento, que se denomina Sala de los Cíclopes. A esta gran cavidad tienen que entrar y luego dirigirse a la boca de la sima. Es decir, la sima no está directamente como un conducto comunicado, como un conducto vertical, como una chimenea comunicada con el exterior, sino que a su vez se comunica con una gran sala que a su vez tiene contacto con el exterior. De manera que quizá entraría, o sea, la cercanía sería suficiente para que entrara un poco de luz que les permitiera llegar hasta la boca de esta sima y así depositar a sus muertos. Ni siquiera sabemos si en este periodo tenían fuego, si podían realizar usos de antorchas, o sea que tenemos que contar con que no utilizarían todavía el uso del fuego. Se conoce, las evidencias son posteriores, no sabemos si en ese momento habría uso de fuego, pero sí podemos saber que la iluminación sería lo suficiente para que pudieran llegar a la boca de este conducto, la parte superior de este conducto, por donde precipitarían a sus seres queridos. Eso es lo que pensamos que ocurrió. Los osos tienen otra historia diferente. Los osos no necesitan esa luz, son capaces de deambular por las cuevas, su capacidad de manejarse en la oscuridad es muy grande, no es como la nuestra. Pueden entrar en cavidades muy hacia el interior. Se han encontrado osos noseras que han realizado incluso más de 1 kilómetro por el interior y se manejan. Y alguna vez caen en cuevas, caen en simas accidentalmente, se resbalan y caen. No todos, es decir, con que caiga uno cada 25 años es suficiente para justificar 200 individuos.
Con respecto a la segunda pregunta, yo sí considero que es relevante. Yo sí considero que es relevante porque da un paso que no nos habríamos atrevido a dar. Es decir, realmente el hecho de no tener permafrost hace que uno se frustre mucho a la hora de los intentos de buscar ADN. Yo me imagino que Juan Luis, cuando hablaba así, tampoco es exactamente no conozco sus palabras exactas, yo imagino que lo que quería es restarle importancia, porque solo se habla de un individuo, del fémur 8, mientras que completando poco a poco la información que nos puede proporcionar todo el panorama de la propia población de la Sima, con casi una treintena de individuos e incluso otros yacimientos, otras poblaciones, ahí sí que iremos completando la información. Es decir, que lo que se conoce de un único dato es irrelevante en cuanto a que solo es un dato. Entonces, quizá para una mentalidad más científica, un único dato no es más que circunstancial, y hay que ir completando el panorama de la información genética para interpretar a una gran, pues a una escala mayor, ¿no? Una interpretación mayor. Para echar fuegos artificiales en una interpretación uno tiene que tener más datos. Yo me imagino que es a lo que realmente se refiere Juan Luis, porque obviamente Juan Luis, en el momento en que se encuentra ADN humano, yo estaba al lado de él, recuerdo que estábamos en una excavación, pegó un salto de alegría. Luego, irrelevante no es. Seguramente es mi ignorancia del proceso de secuenciar el ADN, pero hace 8, 10 o 12 años se secuenció totalmente el ADN humano, ¿no? Y eso fue una empresa bestial. Y yo alucino cómo puede secuenciarse un ADN mitocondrial que es más chiquitín que aquel humano, con secuencias de 50 pares de nucleótidos o de bases. Me parece imposible, a no ser que, no sé, haya mucha imaginación. No lo sé, no lo entiendo. Bueno, lo primero, decir que yo tampoco soy experta molecular, es decir, yo soy paleontóloga. Lo que pasa es que vamos todos aprendiendo de lo que también nos van contando, de la información que nos proporciona pues el registro que nosotros estamos proporcionando, el registro fósil. Y precisamente las investigaciones del equipo de Matthias Meyer, una de las cosas más importantes las conclusiones a las que han llegado es que quizá los primeros años el trabajo de la paleontología molecular se centraba en intentar encontrar fragmentos muy largos, y eso es lo que les hizo perder un poco más tiempo, porque en fragmentos largos muchas veces la secuencia se repite o es menos informativa. Y quizá la innovación de su técnica, que es suya, es decir, es de este equipo, un equipo, no sé, si es que no, Matías, no sé si tiene 35 años, es decir, y su equipo es todavía más joven, él es el líder, pues, y sus becarios, por decirlo así, sus doctorandos, pues esta nueva técnica se basa en que ellos han descubierto que consiguen más de muchos fragmentos pequeñitos que de un fragmento más grande. Y eso es porque la información contenida en fragmentos pequeñitos tiene más probabilidad de encontrar información, digamos, de la buena, de la que realmente se transmite, no de la que sirve, digamos, la chicha de la mitocondria, sino que hay una información que es la que se manifiesta luego en el genotipo y luego y en los rasgos, etcétera, que no es la que tiene que ver con el funcionamiento del propio cuerpo. Entonces, esos pequeños fragmentos incluyen información, para empezar, ya con el trabajo de los SNPs del 2006, en el que era Cristina Valdiosera un poco la pionera, ya se observa que solamente con un nucleótido ya podemos ver que pertenezca o no a un linaje. Ahora, solamente se llegó hasta ahí. Pues añadiendo, en lugar de un único nucleótido, hasta 50 pequeñitos, se puede ir completando. Y esos fragmentos pequeñitos, digamos que, por decirlo de una manera así un poco vasta, se incluyen todos dentro de una gran piscina de nucleótidos, pero todos de oso de las cavernas, en el caso de los osos, y lo mismo en el caso de
nucleótidos llenos de nucleótidos de Neandertal, que es lo que se había secuenciado, como dice usted, hace unos años, porque son especies mucho más modernas. Es decir, se ha secuenciado la mitocondria entera de un oso de las cavernas de 20.000 años y se ha secuenciado el genoma entero de una mitocondria de un Neandertal de 30.000 años. Bueno, 30.000 no, porque están extinguidos, pero 40.000. Concretamente del yacimiento neandertal. Es decir, porque como son muy modernos, hay muchos fragmentitos pequeños. Entonces, todos esos pequeños proporcionan información de qué tipo de fragmentos son los que hay que incluir, digamos, en esa gran piscina, en ese caldo de cultivo, que es el que permite amplificar. Es decir, son los que funcionan como cebo. De hecho, la palabra primer, yo he intentado buscar en muchos lugares cómo traducirlo al castellano, pero son primers, lo que se utiliza para, digamos, pegar fragmentos, incluirlos y para que se adhesionen a lo que se pretende buscar de información mitocondrial. Y lo más parecido que me he encontrado de traducción de primer es cebo, como el cebo de un pescador. Entonces, esos cebos son esos pequeños fragmentitos. Entonces, hay muchos cebos. Y todos esos cebos son los que al final consiguen, de manera milagrosa, coincido, pues completar este puzzle que es el genoma mitocondrial de algo que pertenece al Pleistoceno medio, no al superior, de 400.000 años. Yo una pregunta. Yo siempre he oído que es muy difícil estos resultados obtenerlos por el problema de la contaminación con ADN humano moderno o yo qué sé, otras charlas o otros artículos que he leído yo, siempre van con escafandras a los yacimientos para que no haya contaminación. Y es una cosa que no he visto aquí. Creo que leí algo en la noticia del diario que salió sobre el artículo. Sí. ¿Por qué aquí no? O sea, se les veía a Juan Luis y a Meyer ahí tocándolos y diciendo no sé, ¿por qué aquí se evita la contaminación? Primero, precisamente esa es otra de las razones que, bueno, no he comentado, pero que es fundamental el papel de los osos en este trabajo. Se ha trabajado mucho para intentar dilucidar cuáles son las diferentes técnicas, herramientas analíticas que se tienen que poner en marcha para evitar esta contaminación. Para hacerlo, utilizando ADN de osos, es mucho más fácil porque uno sabe cuándo está contaminado por el hecho de que en el laboratorio no hay nadie que pueda tener ADN de osos. Trabajando muchísimo en el sentido de la contaminación y pudiendo utilizar el ADN de oso, es con lo que luego después se ha podido seguir un protocolo muy estricto para evitar esta contaminación. El hecho de que se utilice, y efectivamente para todos los muestreos se ha utilizado escafandras y todo esto. Es decir, la foto en la que vemos ahí es una foto en la que se está comentando, pero no es el fémur que luego se ha muestreado. Lo mismo con los osos. Los osos se han obtenido en una situación con este aspecto de la escafandra, pero voy a decirle una cosa. De los osos que finalmente se han analizado, algunos se han utilizado con la escafandra. Se ha hecho con restos de dientes, etcétera. El radio con el que se han obtenido al final y con el que fue producto de la publicación de septiembre fue un radio que se excavó hace 6 años y que estaba en una caja. Y no tiene la contaminación, pero es que realmente utilizando ya este protocolo uno puede incluso liberarse un poco de estas cadenas de este protocolo tan estricto que aún así se hace, pero ellos muestrean en el interior del hueso. Y luego además lavan, hacen una serie de protocolos muy estrictos, pero realmente de donde ellos obtienen, de donde ellos extraen, donde es importante no contaminar más que en el propio yacimiento, es cuando uno está realizando una extracción, que hay unas nuevas técnicas de extracción, como decía también, que evitan mucho la contaminación, pero la extracción se realiza del interior del hueso, es decir, hace un agujero en la parte de la cortical y de dentro es de donde se extrae, es decir, que yo haya tocado la cortical en el yacimiento no importa, porque ellos dentro es donde van a obtener la información. Es decir, lo que importa es en el momento del laboratorio en el que están haciendo la extracción, más que en el momento de la excavación. Aún así se hace, pero de donde finalmente obtuvieron y de donde se ha conseguido
obtener el genoma completo mitocondrial de los dengueres de un radio que se excavó hace años, que no se ha obtenido con esta escafandra, etcétera. O sea, hicimos todo el protocolo y finalmente de donde se obtuvo no fue de esos, fue de otro tipo de se obtuvo más información, también se obtuvo de los otros, pero fue más relevante la información obtenida del radio, que no había, digamos, sido diseñado con estos protocolos tan concretos. Los humanos todo lo han hecho así por razones obvias. Que tenemos que cerrar, me dicen que así. Laura dice esto, no sé lo que quiere decir. Muchísimas gracias a todos.